Regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias y quiero darle la bienvenida al ingeniero Héctor López Villarreal. Él es coordinador corporativo nuclear, responsable de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde de la Comisión Federal de Electricidad. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido a esta tercera emisión. Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche. Pues le agradecemos, al contrario, su presencia para conversar sobre el papel, el relevante papel que toma la energía nuclear y, por supuesto, en su caso, esta central nuclear de Laguna Verde, a partir de esta propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico, donde la energía nuclear, la central nuclear, sube en el orden de despacho, es decir, el orden en el que la energía, de alguna manera se prioriza o se jerarquiza para su distribución, para que llegue a todos nosotros energía en todas sus presentaciones, digamos. ¿Qué cambio implica para la energía nuclear, para la generación de energía nuclear y particularmente para Laguna Verde, este cambio en el orden de despacho? Bueno, realmente para nosotros no es gran cambio en el sentido de que somos de la energía más barata que se genera en el sistema eléctrico nacional. Somos prácticamente, si no es el primero, el segundo lugar más barato. Y siempre estamos generando al 100%. El Centro Nacional de Control de Energía nos mantiene generando al 100% precisamente por eso. ¿Y por qué? Pues tenemos 2 unidades generadoras, las más grandes del país, de 810 megawatts cada una, para un total de 1.620 megawatts, que siempre están entregando su energía al sistema a las 24 horas del día, los 365 días del año, excepto los paros que tenemos cada 18 meses para recargar combustible y dar mantenimiento a las unidades. Ingeniero, ¿estaba subutilizada la capacidad de energía nuclear del país? ¿En qué situación se había encontrado hasta este momento en que se abre este enorme debate respecto de la política energética y particularmente de la política del sector eléctrico, de cómo generamos electricidad, cómo generamos energía en este país? Nosotros realmente estamos generando al 100% desde que inició esta administración. O sea, hemos mantenido las unidades dándole mantenimiento, recargando combustible y realmente nos mantenemos al 100% y nos mantendremos todavía mejor al 100%. Antes de esta administración, ¿se operaba de otra manera? ¿Había otra política de operación en Laguna Verde? No, definitivamente. Los primeros años, hay que recordar que Laguna Verde tiene 31 años de operación, la unidad número 1. Sí. Y pues durante los primeros años sí, de alguna manera, no era la energía más barata porque se tenía que amortizar la inversión que se había hecho inicialmente. Ahorita pues ya se amortizó totalmente y por eso es por lo que somos los más baratos desde hace aproximadamente 20 años. ¿Cómo se complementa o cómo se coloca en toda esta estructura de despacho? Porque están en primer lugar, digamos, las centrales térmicas o las hidroeléctricas y después viene precisamente la energía nuclear, después las plantas de geotermia, las de ciclo combinado. Es decir, Sí. ¿Cómo se complementan para que nosotros podamos entender mejor este conjunto de lo que significa el despacho y cómo se proveerá energía a los mexicanos si avanza la reforma al sector eléctrico, ingeniero? Bueno, no cabe la menor duda que definitivamente teníamos problemas, no con la energía nuclear. Uh-huh. Esa siempre ha estado generando al 100%, precisamente por ser casi la más económica, con excepción de las hidroeléctricas. Entonces, lo que sí estaba subutilizado eran las hidroeléctricas, es lo que uh-huh. hemos visto. Y por el otro lado, pues también hay que pensar, como lo ha dicho precisamente nuestro director general, las eólicas y las solares tienen un problema importante. Estaban o están todavía dentro del mercado eléctrico mayorista en México,
pagando porque están ofreciendo la energía más barata desde el punto de vista de nada más costos variables, no los costos de inversión. Uh-huh. Y si metemos los costos de inversión, que es la potencia, entonces van a ser mucho más caros, y ahora en lo que se está proponiendo, por eso se están echando un poco más hacia atrás y se le está dando prioridad a las plantas también termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad, que han amortizado totalmente su inversión desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y entonces ahorita, aunque su costo de generación por combustibles fósiles es un poco más elevado, entonces son muy competitivas porque ya no están pagando nada de la inversión que se hizo hace más de 20 o 30 años. Uh-huh. Esto que nos dice es particularmente importante porque entonces ya, digamos, el costo de venta de servicio, el costo de lo que cuesta llevar energía, digamos, al país, es diferente de aquellos que tienen que dividir este costo entre su amortización o su inversión. Así es, definitivamente. O sea, cualquier planta eólica o fotovoltaica, sí, su inversión es alta desde el punto de vista del kilowatt o el megawatt instalado. Pero ese es su costo fijo, porque ellos tienen que amortizar su inversión más los intereses con los que tienen que pagar ese préstamo que obtuvieron para invertir, más su utilidad. Entonces, ese es el costo fijo que ellos tienen que recuperar, y normalmente lo recuperan entre 10 y 12 años. Y de ahí para adelante ya no están pagando esa inversión, y entonces sus ingresos son muy altos, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay que tomar en cuenta también alguna otra cosa. Desde el punto de vista de la inversión que se debe de hacer para cualquier central generadora, uh-huh, pues hay que tomar en cuenta cómo va a ser despachada. Uh-huh. Y entonces ahorita son despachados porque solamente se está incluyendo el costo variable de operación, no el costo de inversión. Si uh-huh, juntamos los dos, entonces no son tan competitivas las solares y las fotovoltaicas, aparte de que se necesita tener un respaldo. El respaldo que se necesita cuando no hay sol o no hay viento, uh-huh, las unidades generadoras fotovoltaicas y eólicas tienen que detenerse porque no hay su combustible con el que se mueve, el sol y el viento. Uh-huh. Y entonces nuestras plantas de generación termoeléctricas tienen que responder de inmediato para cubrir esa energía que no están generando ese tipo de plantas, uh-huh, las renovables. Claro. Lo que usted me está diciendo es muy importante y permítame tratar de ponerlo lo más claramente posible, porque uno de los argumentos en contra de la reforma o quizá defendiendo el modelo que actualmente prevalece es la posibilidad de que en algún momento la energía eólica, la energía solar de estas plantas privadas pudiera bajar los costos de consumo de la energía, pero lo que usted nos dice es que la ecuación entre este costo variable y sus utilidades, el costo de inversión, en fin, este costo fijo, al final de cuentas, pues deja muy lejana esta posibilidad. Así es, y una de las situaciones que tiene el mercado es que ellos son despachados porque su costo variable es muy bajo en, uh-huh, este momento, pero todas las centrales van entrando conforme su costo de generación variable se incrementa. Uh-huh. Y entonces al final del día se paga con la unidad más cara del sistema. Uh-huh. Pongo el ejemplo, si yo estoy ofertando 50 centavos el kilowatt hora, pero luego en determinadas horas del día entran las unidades generadoras que están utilizando combustibles fósiles con un costo de 4 pesos o 5 pesos, uh-huh, o más, porque a veces se va hasta 10 o 12 pesos, entonces a todos se les paga con ese precio del generador más caro. Uh-huh, sí. Y entonces si yo oferté 50
me van a pagar 5 pesos o me van a pagar 10 o 12, pues realmente es un negocio importante para los generadores privados, que están ofertando 50 centavos. Competencia un poco desigual, digamos. Totalmente, porque adicionalmente, pues hay que tener en cuenta que las plantas generadoras renovables, eólicas y solares, el porteo que pagan es muy bajo, es el porteo estampilla que se creó en su momento y que no cubre ni siquiera el 10% del costo de Comisión Federal de Electricidad en la transmisión. Ingeniero, alguien me dijo en algún momento que debíamos diferenciar entre lo que son las energías limpias de las energías renovables. Sí. En este caso, el presidente, el director de la Comisión Federal de Electricidad han dicho que la Comisión Federal de Electricidad puede generar energías limpias, refiriéndose a las centrales térmicas, a las hidroeléctricas e incluso por supuesto, a la energía nuclear. Digamos, la Comisión Federal de Electricidad, el país en una política de Estado de generación de electricidad, ¿tendrá capacidad en el corto o mediano plazo de generar su propia energía eólica, solar, de tener una capacidad instalada para poder generar energías renovables? Así es, definitivamente sí. Está el proyecto de Sonora, que son 1000 megawatts, que se están en proceso de construcción y que en su momento será un aporte muy importante. Los paneles solares, ¿verdad? De paneles solares. Adicionalmente, Comisión Federal de Electricidad tiene plantas pequeñas, pero son 96 aerogeneradores que están ahorita instalados en el área de la venta, o sea, ya en el istmo de Tehuantepec, que es una zona donde realmente los vientos son mucho más importantes que en el resto del país. Entonces, adicionalmente a eso, se está en proceso de repotenciar las unidades hidráulicas, que también es energía limpia. Y adicionalmente estamos analizando otro tipo de inversiones para buscar tener en su momento suficiente capacidad de energía limpia, que también es la nucleoeléctrica, ¿no? Este cambio, digamos, en el orden de despacho, ¿afectaría a terceros? Es decir, supongo que en torno de la operación de este despacho hay muchos factores que giran en torno de cada una de las modalidades de este despacho. ¿Hay alguna afectación al sistema, a algún otro sistema? ¿Se están considerando otros impactos en este cambio del orden de despacho, ingeniero? Bueno, definitivamente una de las cosas importantes es que un sistema como el nuestro, aunque está bastante mallado la red de transmisión, pues no soportaría más de un 18-20% de energía renovable, porque necesita soporte. Claro. O sea, necesitamos el soporte de las plantas que realmente pueden generar las 24 horas del día, los 365 días del año. Mientras que la eólica y la solar, pues solamente cuando hay sol, que es en el día, en la noche no funcionan, o viento, y cuando no hay viento, pues también se paran. Ahí es donde entramos nosotros para tratar de dar ese soporte, que no recuperamos esa generación que estamos dando, ese soporte, ¿verdad? Digamos que hablar en este momento de la posibilidad de la capacidad, como hemos visto además en otros países, en Europa mismo, pues en este momento ningún país, parecido a México en términos económicos de infraestructura, podría sostener todo su sistema eléctrico en energía renovable. Ninguno, en ningún país. En Europa se tiene algo muy importante que pocas veces se menciona. Francia tiene alrededor del 77% de su energía es energía nuclear, constante, limpia. Y entonces, cuando los países, algunos otros países como Alemania, que tienen una instalación, o sea, que tienen instalado
energía renovable eólica y solar muy alta. Entonces, cuando ellos no pueden generar, le compran la energía a Francia, porque Francia está generando constante. Ese es su respaldo, es el respaldo que tienen. Toda Europa está interconectada. Y entonces Francia definitivamente es un apoyo importante para Europa, con energía base y constante las 24 horas del día. Claro, el propio modelo político de la Unión Europea tendría que abordarse o analizarse de manera distinta. Así es. Muy bien. Ingeniero, pues le queremos agradecer mucho esta explicación que nos haya permitido conversar con usted, pues para entender precisamente qué significa este cambio en el orden de despacho, qué papel y qué peso tendrá la energía nuclear y cómo ha operado hasta ahora y cómo se complementa con el resto de los sistemas que participarán, bueno, en la estructura de este despacho, de este nuevo orden de despacho. Si la reforma al sector eléctrico, esta reforma constitucional, avanza en el Congreso. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos y hacer estos comentarios, y sobre todo nos interesaría mucho, cuando ustedes lo consideren conveniente, visitar Laguna Verde para que conozcan lo que es la energía nuclear de cerca y cómo la manejamos. Es una energía limpia, constante y segura. Pues nosotros puestísimos para visitar Laguna Verde en alguna ocasión, sobre todo en medio de este contexto, y pues conocer cada día más el tema que bueno, pues allá está sobre la mesa. Todos debemos involucrarnos, todos y todas, para saber cómo opera el sistema eléctrico en este país. Muchísimas gracias, ingeniero. A ustedes, buenas noches. Nos vamos a un corte y regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias. Información